de este ministerio y bueno, lo que vamos a hacer en estos días, que van a ser, bueno, como lo mencioné en el grupo, la idea es que cada 2 semanas tratemos un tema o avancemos los temas que van a tratar. Ahora, lo que tengo pensado es que tratemos lógica, pura lógica. Lógica proposicional, lógica cuantificable, lógica modal, lógica epistémica. Ahora no entienden nada de lo que estoy hablando quizá algunos. Algunos solamente han escuchado de lógica, algunos quizá han hablado solamente de lógica proposicional, pero la idea es que podamos entenderlo y entender alguna forma de cómo utilizarla. Obviamente va a ser demasiado a grandes rasgos. No les voy a enseñar a demostrar. No les voy a enseñar a cómo demostrar quizás un teorema, no. Eso está más allá de mi alcance y también se requeriría quizás años de estudios para poder realizar un curso de esa magnitud. Pero bueno, eso vamos a hacer. Y próximamente la idea es que tratemos epistemología o teoría del conocimiento en filosofía. Hay un problema que se conoce como el problema del escepticismo, el cual propone que quizás no conocemos nada o no conocemos nada del mundo externo. Y bueno, eh, creo que hay ciertas respuestas que se pueden tratar al respecto y me gustaría en algún futuro presentarlas. Y por eso creo que es primordial que entendamos un poco de lógica para que sepamos cómo va el tema de la argumentación y también porque muchas veces en epistemología se utilizan ciertos símbolos extraños que cuando no lo entendemos dificulta un poco la lectura. Así que bueno, vamos a comenzar y bienvenidos todos los que están. Me alegra tenerlo acá. Y bueno, como les dije, vamos a hacer como un breve repaso de qué son los conceptos básicos en lógica. Luego vamos a ver qué es la lógica proposicional y todo lo que incluye ella, lógica cuantificable, lógica modal y lógica epistémica. Hoy día vamos a comenzar con los conceptos básicos y quizás un poco, y si es que si es posible, todo sobre lógica proposicional. Pero vamos a comenzar con eso. Y bueno, está muy bonito el Canva. Debo admitirlo, está precioso. Partamos con qué es la lógica. Esa es la pregunta central, porque parece tenerse como cierta idea equivocada sobre lo que es la lógica. Incluso en algún momento yo sostuve como una idea equivocada de la lógica. Yo antes pensaba que la lógica era como el estudio del razonamiento, pero no. Creo que es importante partir con que la lógica no es el estudio del razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? En psicología entendemos el razonamiento, digo entendemos porque estudio psicología, entendemos el razonamiento como un proceso que sucede en la mente, para entenderlo así como de manera más simple, un proceso que sucede en la mente para formar argumentos, inferencias, entender quizás ciertas reglas que están dentro del proceso del pensar y cosas así. Por ejemplo, el razonamiento como que es un proceso que trabaja. ¿Y qué hace el razonamiento? Puede permitir formular argumentos. Así se puede entender. Em, el razonamiento es un proceso y este proceso tiene un producto y este producto son los argumentos, quizás. Y por eso la lógica no es el estudio del razonamiento, porque aquella rama, aquella parte de las ciencias que estudia los procesos cognitivos, como es el razonamiento, es la psicología. La psicología se encarga de ver, por ejemplo, cómo influye la emoción en la forma de razonar, cómo influyen nuestras emociones quizás cuando estamos depresivos, en nuestra forma de captar inconsistencias lógicas, pero esa es parte del proceso. Pero la lógica de lo que se encarga, y como dice Charles Peirce, la lógica se encarga de distinguir entre lo que son buenos argumentos y malos argumentos. ¿Se entiende? Es como el producto del razonamiento. El razonamiento hace algo, forma un argumento, y este argumento,
la lógica se encarga de ver si es bueno o malo, si es que vale la pena o no. Por eso Andrés Páez dice en un momento que el lógico, aquella persona que trabaja en la lógica, debe limitarse al producto palpable del razonamiento, el cual se expresa a través de argumentos orales o escritos. Así que lo que hace la lógica es, es como el estudio del razonamiento correcto. Ahí, no sé si se nota la diferencia. La psicología se encarga de estudiar lo que es el razonamiento, cómo funciona y demás. Pero la lógica, lo que se encarga es ver si el argumento es bueno o es malo. Y ya. Por eso se dice que la lógica es normativa, porque establece reglas. Reglas que si son rotas, entonces el argumento no es válido. El argumento no, no permite sí, sacar una conclusión que sea como justificada. La lógica se encarga entonces de eso, de establecer las reglas y principios para evaluar los argumentos y ver si son buenos o malos. Y bueno, una de las razones por las cuales creo que es bueno estudiar lógica es que nos permite entender ciertas cosas, nos permite ampliar esta capacidad de razonar, nos permite ser como más perspicaces, no sé si es la palabra correcta, podemos ver cuando alguien nos está chamullando, nos está diciendo cualquier barbaridad o no. Podemos ver cuando alguien nos está haciendo una falacia formal, y quizá en algún momento explique lo que es una falacia formal, pero ahí lo podemos notar. La lógica nos permite tener como una vista más, que alcanza mucho más que sin conocer de lógica. Y es normal. Si sabemos de lógica, sabemos cuando alguien está haciendo un buen argumento. Si sabemos de lógica, sabemos cuando alguien está haciendo una falacia. Si sabemos de lógica, sabemos también nosotros formular un argumento y que sea válido lógicamente. Pero hablando de validez lógica, con validez lógica nos vamos a referir a algo súper eh, delimitado. La validez lógica se refiere a que la conclusión de un argumento se sigue, no viola ninguna regla, ningún principio que establece la lógica. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo creo que la mayoría debe conocer el argumento como lógico Kalam. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. Alguien podría decir que quizás el universo no comenzó a existir, ¿ya? Asumamos eso, digamos que es verdad que el universo no comenzó a existir, pero el argumento sigue siendo lógicamente válido. O sea, si fuera verdad cada una de las premisas, la conclusión sería verdadera. Y eso es la validez lógica. Lo único que requiere para que algo sea válido de manera lógica es que haya el proceso del argumento, cada parte del argumento esté unido correctamente y permita la conclusión. Así como el ejemplo del argumento cosmológico Kalam, incluso si una de sus premisas es falsa, la conclusión se seguiría si es que las premisas fueran verdaderas. Es como eso, si es que las premisas fueran verdaderas, se seguiría la conclusión. Eso es validez lógica. Así que un argumento puede ser válido lógicamente, pero que sea válido lógicamente no significa que el argumento sea verdadero. ¿Así? Creo que eso debe quedar claro, porque algunos consideran de que si un argumento es válido lógicamente, entonces es verdadero, pero es extraño, porque podríamos pensar en un argumento en contra de la existencia de Dios, que es lógicamente válido, que está bien configurado de manera lógica, es decir, por ejemplo, si es posible que Dios no exista, entonces Dios no existe, es posible que Dios no exista, por lo tanto Dios no existe. El argumento es lógicamente válido, no rompe ninguna regla de la lógica, utiliza principios lógicos bien, pero nosotros diríamos es falso. Y se nota, el argumento es válido lógicamente, pero es falso. Diría un cristiano serio. Y un cristiano raro quizás diría que el argumento es verdadero y sigue siendo cristiano. Curioso. Ya. Entonces, teniendo esto en cuenta, por cierto, lo vuelvo a aclarar, si es que alguien tiene una duda, puede levantar su mano, puede, no sé, prender el micrófono y decir, tengo una duda, y le concedo la palabra. Pero bueno, como estamos tratando conceptos básicos, un concepto que es básico y que debemos tener claro es la idea de las proposiciones. Aquí no nos vamos a meter en cuál es la naturaleza de las proposiciones.
si es que existen o no, así como si existen los números o no, si existen las proposiciones o no. No vamos a meter en eso. Solamente nos vamos a limitar a definir o a cómo vamos a entender las proposiciones en el lenguaje lógico, en los argumentos. En primer lugar, em, hay algo que se da siempre y que estamos acostumbrados. Estamos insertos en un mundo y estamos insertos en una comunidad, de modo que nosotros tenemos una forma de expresarnos, un lenguaje. Este lenguaje es el lenguaje cotidiano, el lenguaje natural. Entonces, creo que debe quedar claro, y creo que todos lo tenemos claro, es algo casi intuitivo, de que el lenguaje es relativo a la comunidad donde estamos insertos. Si yo vivo quizás en Rusia, voy a hablar ruso. Si yo vivo en Perú, en una comunidad quizá quechua, yo voy a hablar quechua. Entonces, es obvio que el lenguaje que yo voy a manejar va a ser relativo a la cultura. Ok, eso primero. Ahora, ¿qué es una proposición? Andrés Páez parte diciendo que primero tenemos que tener en cuenta qué son los enunciados. ¿Y qué es un enunciado? Son oraciones, lo que yo digo, lo que yo hablo, pero en específico estos enunciados son como declarativos en el sentido de que declaran verdades o falsedades. Por ejemplo, esto es un ejemplo típico. La nieve es blanca. Es un enunciado, es una oración. Y está diciendo algo que puede ser verdadero o falso. Y eh, es un, eso es relativo a la cultura donde me mueva el lenguaje, porque en otro idioma no se va a decir la nieve es blanca, la nieve es de tal color. No, no se va a decir. Se va a decir en otro idioma. No sé, en japonés, que quizá Gabo lo sabe. Se va a decir de una manera distinta. Se va a expresar en símbolos distintos. Entonces, ¿qué es una proposición? Una proposición la entenderemos como aquellas verdades o falsedades que son expresadas a través de enunciados. O sea, si yo digo, el cielo es azul, y no es como que me refiera solamente a ese texto, a esa oración escrita en español, sino que me refiero a algo más, como una verdad respecto a la realidad quizás, y que puede ser expresada de otra manera. Quizás podría expresarla en español de otra manera. El cielo es azul, pero podría decirlo, el color del cielo es azul. Son oraciones distintas, pero se refieren a una misma cosa. Esa cosa es la proposición, aquella verdad que es expresada a través de un enunciado. O sea, como dice, no sé cómo pronunciarlo, pero bueno, dice un autor, un autor de un libro de filosofía de la lógica, dice que una proposición es el objeto que constituye el significado contenido de un enunciado. O sea, es el significado del enunciado que tenemos. Miren, este es el ejemplo, por eso le puse no sé si lo escribí mal, parece que lo escribí mal. Ya. El ejemplo por excelencia. Vemos que hay como tres idiomas aquí presentes. Inglés, está el español y está alemán, me parece. Entonces dice que la nieve es blanca en inglés, la nieve es blanca en español, la nieve es blanca en alemán. Son tres idiomas distintos, pero se refieren a una misma cosa. Esa cosa es la proposición. ¿Ya? Así que A podría ser como la proposición es igual a todo esto, es lo mismo. Si es que hay alguna duda, me dicen. Y bueno, ¿qué es un argumento? Porque ya tenemos entendido lo que es una proposición. Pero ¿qué es un argumento? Este autor de filosofía de la lógica en su diccionario dice que un argumento solamente es una secuencia de afirmaciones, donde, donde las premisas se utilizan como apoyo o como una prueba de una conclusión. ¿Ya? Por ejemplo, todo lo que existe tiene una explicación de su existencia. Tilín existe. Por lo tanto, Tilín tiene una explicación de su existencia. Claro, es un argumento. Y hay proposiciones ahí. ¿Cuál podría ser la proposición eh, de, de, de la segunda premisa? Tilín existe. Tilín existe, podría escribirse de otro idioma.
y sigue refiriéndose al mismo significado. Esa es la proposición. Alguien está entrando. Todo lo que existe tiene una explicación de su existencia. Hay varias proposiciones, como es una proposición más compuesta. Y bueno, hay otra proposición que es distinta al de la premisa 2 que la premisa 3. Tilín tiene una explicación de su existencia. Eso es distinto a decir Tilín existe. Entonces se entiende que se refieren a cosas distintas, son proposiciones. Y un argumento sería como una secuencia de premisas, secuencia de enunciados que apoyan otro enunciado, la conclusión. Aquí las premisas serían uno y 2. Esos dos enunciados serían las premisas y la conclusión sería la última. Ok, ahora, luego de mucho tiempo hablando de lenguaje natural, hablando así como Tilín existe, la nieve es blanca, el cielo es azul, eso es lenguaje natural, es el lenguaje que manejamos cotidianamente, pero parece que hablar solamente en lenguaje natural trae ciertos problemas o dificultades. ¿Pueden evitarse? Sí, pueden evitarse, pero em, a veces parece que es mejor tener en cuenta un poco el lenguaje que le llaman formal, matematizado, un poco más artificial, para poder entender un poco de cómo está configurado un argumento. Una de las razones por las cuales se busca un lenguaje más matematizado, más artificial, no tan influenciado por este lenguaje natural, aunque es importante, sí, es que las palabras que utilizamos pueden ser vagas o ambiguas. Em, un ejemplo quizás podría ser el siguiente. El ratón tiene luces. El ratón tiene luces. Curioso, porque es ambiguo en un sentido. Alguien podría decir, ah, el ratón, aquel animal, aquel animal que nos molesta tanto que se roba la comida. Pero quizás me refiero al ratón que uso para mover el computador, el, el puntero de mi computador. No sé si lo notan, parece haber como cierta ambigüedad en las palabras que utilizamos, a veces. El ratón tiene luces. No sé, si alguien lo dice, yo podría pensar que hay un ratón, el animal, que tiene luces, no sé, luces LED. O me refiero al mouse típico que utilizamos en nuestra computadora. Y mouse en inglés también es el animal, entonces ambiguo y vago en un sentido. Y por eso algunos consideraron, como Manuel Garrido, que había la necesidad de un lenguaje artificial, algo más matematizado. Así como las matemáticas intentan ser bastante claras y precisas con lo que están hablando, de la misma manera, en lógica se pretende hacer esto. ¿Y por qué? Dicen los autores que esto nos permitiría como tener más claridad sobre la estructura que está de fondo de un argumento. Así no es más claro identificar cuáles son los conectores, cuál es la proposición que está hablándose en una premisa y en la segunda y así. Entonces nos permite como tener más claro la estructura y también identificar si es que está utilizando un argumento que es válido o no. Y bueno, también debe quedar claro, porque algunas personas critican la parte analítica de la filosofía que utiliza bastante los recursos de la lógica, del análisis lógico que dicen, no, esta gente intenta formalizar todo, hacer todo matematizado, todo de manera así como formal, lógica. Pero no, no es así. No se pretende formalizar todo. Creemos que hay muchas cosas que no se pueden formalizar y, y bueno, también que hay belleza quizás en los poemas que no necesariamente deberíamos formalizar un poema. No veo a nadie eh, formalizando quizá eh, un texto de Dostoyevsky. No, ¿para qué vamos a formalizar todo? Hay ciertas cosas que penetran en el alma y formalizarlo como que le quitarían esa parte bonita, quizás la poesía. Aunque se puede hacer en algunos casos, hay casos que no. Y le quitan algo de valor, digamos, en la poesía, yo pienso. Pero bueno, solo cierta forma de lenguaje es lo que se pretende formalizar, cierta forma en el argumentar. Y bueno, creo que eso sería como algunos conceptos básicos para que podamos entender lo que viene.
No sé si tienen alguna duda hasta el momento, porque quizá a algunas personas les cuesta más entender y podríamos ver una forma para poder explicarlo mejor. Si es que no, podemos continuar. Nada, bueno. ¿Alguien entendió, no? Una proposición puede ser formulada en forma de pregunta, porque veo que sí es posible. En muchas ocasiones se suele hacer una afirmación dentro de una pregunta. Hay una implicación. Ya. Una proposición que refleje una pregunta, algo así. Exacto, por ejemplo, detrás de una pregunta puede hacer una implicación. ¿Qué diría? Ay, no sé cómo ejemplo ponerlo. Por ejemplo, la nieve es blanca, así como pregunta, la nieve es blanca. Sí, hay como una intención detrás de una pregunta. Eh, Creo, y me parece que, bueno, hay cierta forma retórica de expresar algunas de las ideas que tenemos en mente y se hacen en preguntas, así como, no, no crees que, y te agregan una idea, Sí, pero por ejemplo, yo tengo una pregunta que suelen hacer cierto sector de la teología. Bueno, cuando preguntan que si, si hay cosas que escapan detrás del control de Dios, en el sentido de una voluntad no determinista, entonces viene a preguntar, entonces, ¿quiere decir que hay algo que escape detrás de la voluntad de Dios? Detrás de esa pregunta se está infiriendo que la voluntad de Dios es determinista. O sea, es como que están tratando de hacer que no sé, hay autores que le suelen llamar una trampa, como para tratar como que de confundirte. claro, por eso, es como a mí me parece que es una forma retórica, de hecho, de hablar. Intentan hacer esto para que quizás te muevan y manejen el diálogo y la discusión. Pero cuando formulamos argumentos, no se podría. Cuando formulamos argumentos no se podría porque una pregunta no tiene valor de verdad. ¿Me explico? No es verdad, la nieve es blanca. No es verdad, ni es falso. No puede tener un valor de verdad porque es una pregunta. Su respuesta tiene valor de verdad, pero la pregunta en sí no. Entonces, cuando formalizamos, cuando lo escribimos, digamos, todo lo que existe tiene una causa, lo ponemos en afirmación. En lógica se hace eso, pero en el diálogo cotidiano, cuando intentamos quizás convencer a alguien, utilizamos estos recursos retóricos como la pregunta para poder manejar un poco mejor el diálogo y poder quizá entender lo que el otro quiere decir o quiere sostener. Pero en lógica, cuando formalizamos, no se pueden poner preguntas, porque las proposiciones son las que se utilizan y las proposiciones son enunciados que declaran una verdad. ¿Me explico? Y una pregunta no declara una verdad. Una pregunta es solamente una pregunta y busca respuesta. Tú me dices si lo entendiste y si Sí, respondí a tu sí, pregunta. quedó muy claro, muchas gracias. Sí, genial, amigo. Si alguien más tiene una pregunta, puede preguntar con confianza, amigos. Para eso estamos, para intentar responder si es que puedo, porque hay cosas que quizás no entiendo. Probablemente no entiendo. Bueno, comenzamos, seguimos. Recuerden que siempre tienen la oportunidad de interrumpir y hablar y preguntar. Ahora vamos a comenzar con lo que es la lógica proposicional. Curioso, porque el nombre que utiliza, proposicional, ya hace referencia a proposiciones. Y no sé si recordarán, pero cuando di el ejemplo de la nieve es blanca, puse un alfa, una especie de A en griego, que como que representa la idea o el significado de la nieve blanca. Es la proposición, eso representa la proposición. Y bueno, en lógica proposicional se utilizan letras también, letras para representar proposiciones. P, por ejemplo, P y Q es lo típico, siempre se utiliza P y Q, pero puede utilizar otras letras, claro. Puede utilizar una G para decir Gabriel existe, una Y para decir Yerko existe, no sé. Pero eso, las letras aquí van a representar proposiciones y lo vamos a intentar dejar claro cuando demos los ejemplos. Así que bueno.
¿Qué rayos es la lógica proposicional? Lo vamos a entender así como esta lógica que utiliza un conjunto de conectores y operadores lógicos y se basa en la utilización de proposiciones, y así para la formulación de argumentos y su formalización, pero así de manera bastante a grandes rasgos, claro. Para poder formular argumentos en lógica proposicional y entenderlos, y yo creo, y esto quizá, quizás sorprenda a algunos, pero me parece que con entender lógica proposicional, o al menos leerla y saber leerla, vas a entender más de la mitad de los argumentos que están plasmados en los libros y en los papers. Creo que pocas veces, comparado así, no tan pocas, pero comparado a las veces que he visto argumentos escritos en lógica proposicional, he visto argumentos escritos en lógica cuantificable. Creo que he visto más lo primero que lo otro. Pero claro, algunas personas como que intentan ser más detallistas respecto a la lógica, que ya se van a otros tipos de formulaciones lógicas que son un poco más complejas. Pero si entiendes lógica proposicional, quizá entiendas mucho, quizás de la forma de argumentar en lógica modal que solamente agrega dos símbolos y ya. Pero bueno, vamos a ver 5 operadores lógicos y quizás uno o dos ya lo hayan conocido. Y, y bueno, primero vamos a hablar del operador de negación, que es, como su nombre lo indica, aquel símbolo operador que hace referencia cuando nosotros negamos algo, cuando decimos que algo es falso. Quizás no es el caso que, o es falso que, o em, no es cierto que, no es verdad que. Lo que está haciendo ahí es negando la verdad de algo, negando si es que algo es cierto o no. Y bueno, una conjunción, como su nombre lo dice, conjuga, une. Cuando nosotros decimos el gato y Perry, estamos uniendo dos enunciados. La disyunción agrega utiliza la letra O, así como o vamos a almorzar o vamos a golpear a cierta persona. El conector es la letra o bien, o bueno. Y después está el condicional material, que ese es es importante, es muy importante. Cuando nosotros decimos un argumento, si Dios existe, entonces no debería existir el mal. Un argumento quizá más de la parte ateísta. Pero ahí vemos que el conector es sí, sí, una condición. Y si es que se cumple esta condición, entonces. O a veces se formula de manera al revés. Yo no te habría golpeado si me hubieras dado ese lado. El sí va después, pero sigue siendo lo mismo. Hay una condición. Si se cumple esa condición, se cumple el resto. Después está el bicondicional material. Como dice su nombre, la condición va de ambos lados. Y se utiliza por lo general el sí y solo sí. Voy a ir a golpear a esa persona, sí y solo sí. Me molesta. Me molesta, entonces la golpeo. La golpeo, entonces porque me molesta. Eso. Pero vamos a intentar entenderlo ya cada uno y con un ejemplo. El operador de negación, su símbolo va a ser este, va a ser esa línea y se va a poner al lado de la proposición. O puede ser esa línea que ya como que como que se cae. Bueno, esos dos símbolos pueden ser utilizados, cualquiera, el que más les guste. Y un ejemplo de esto puede ser Tilín no es un buen bailarín. La proposición va a ser T. T es igual a Tilín es un buen bailarín. O sea que sí es un buen bailarín. Eso significa T. Y si queremos negarlo, si queremos decir que Tilín no es un buen bailarín, le agregamos solamente el signo de negación. Ahí lo podemos ver. Está el signo de negación, la T. Lo cual significa es falso que T. O sea, es falso que Tilín sea un buen bailarín. Entonces, esto es muy sencillo. Si es que, obviamente, si es que les cuesta y tienen una pregunta, pueden decirla. Sí, la virgulilla. Exacto.
exacto, Ataru. Yo no sé los nombres de esos signos, yo solamente le llamo operador de negación. Pero sí. Y bueno, así se utiliza, es bastante fácil. Por ejemplo, el ejemplo de la nieve es blanca, teníamos alfa. Para negar eso, ¿qué deberíamos hacer? ¿O qué deberíamos agregar al alfa? Si es que alguien quiere responder, si no le respondo yo, ¿qué deberíamos hacer si es que queremos negar que la nieve es blanca? Aquí, con esa A. Solamente habría que agregar el operador, poner la virgulilla al lado. Y eso ya diría, es falso que A, o sea, es falso que la nieve es blanca. Y eso, no sé si tienen dudas sobre este operador para continuar. Y bueno, aquí tenemos una tabla de verdad. Digamos, P, una proposición. No sé, el pasto es blanco. El pasto es blanco. P, ¿es verdad? Si P es verdad, entonces es falso que el pasto no es blanco. Ahí lo podemos ver. Pero si P es falso, entonces es verdadero esto. Es verdadero que el pasto no es blanco. Sí, extraño el ejemplo, pero sí. Para que sea verdadero que Dios no existe. Supongamos que P es Dios no existe, ya, pero ahí dice es falso que Dios no existe. Esa virgulilla P es falso que Dios no existe. Para que sea verdad eso, esa negación. P debe ser falso. Dios no debe existir para que eso sea verdadero. No, no es tan complicado, pero bueno. Las tablas de verdad eh, nos pueden ayudar a entender un poco más lo de fondo, pero si sabemos utilizarlo, quizá no sea necesario si es que uno no se va a especializar en lógica, si solamente quiere entender algunas cosas. Una conjunción, miren, aquí se pueden utilizar dos símbolos. Ese que es como una V invertida, o la I, esa que es como ese símbolo de ahí, no sé cómo expresarlo, pero utiliza como una I. Esos dos símbolos pueden ser utilizados para una conjunción. A ver, ¿qué me dicen? Em, Se le pregunta, ¿qué pasa con las proposiciones que incluyen modismos o que una palabra a lo que se refiere no tenga una variante? Ejemplo, el ratón de colores en español, pero si la persona que hace la proposición se refiere al ratón del computador, es decir, el electrónico, puede usar directamente su nombre, el, ¿qué dice? Ahí no, no puedo ver. Creo que dice mouse. Sí, el mouse de colores. Mm. Pero ahora, si una persona dice en inglés the mouse of colors, pero en este caso no se refiere al animal, sino al electrónico, ¿ahí qué tendría que hacer si no hay una variante, un sinónimo más formal para utilizar? Em, bueno, solamente pienso que lo que tendría que hacerse es em, introducir, y esto no lo tenía pensado mencionar, pero qué bueno que lo mencionaste. Hay que introducir a aquella persona con la que se habla en el universo del discurso del cual estamos hablando. Y, por ejemplo, me refiero a mouse, pero me refiero a mouse, a aquel objeto electrónico. Me estoy moviendo en el universo del discurso de computadores. Hay que dejarlo claro. Siempre antes de formular un argumento hay que dejar claro en qué contexto del discurso te estás moviendo. Si te estás moviendo en el universo del discurso de los animales, vas a decir mouse y vas a referirte al otro. Pero eso, no sé si queda claro. Si al final, eh, no quiero que malinterpreten un poco lo que mencioné al principio. Uno no se separa, es imposible separarse del lenguaje natural, pero lo que intenta hacer la lógica formal es evitar en lo que es posible, en lo que sea posible, las ambigüedades o el lenguaje vago. Y por eso intenta hacerlo así, porque a veces, no sé si han escuchado del tema del cantinfleo, que te hablan muchas cosas y en realidad no te dicen nada. Bueno, em, la lógica formal intentaría quizá evitar eso para que uno se preocupe en la sustancia
Entonces, eso. No nos podemos separar del lenguaje cotidiano, del lenguaje natural, pero lo que hace la lógica formal es evitar que nuestro lenguaje como que se distorsione a tal punto que no seamos claros y precisos, porque a veces caemos en eso. Pero claro, uno puede hablar con el lenguaje natural e intentar ser claro y sin formalizar todo, eso sí se puede hacer, pero la lógica formal nos permite poder analizar mejor la estructura. Por eso los filósofos lo intentan utilizar, los filósofos analíticos. Ok. Y bueno, una conjunción utiliza estos símbolos. Un ejemplo, por ejemplo, William Lane Craig es un filósofo y Dostoyevsky, el creador de Minecraft. Ya. Em, la W va a simbolizar William Lane Craig es un filósofo. D, Dostoyevsky es el creador de Minecraft. Entonces, para formalizar esto, solamente tenemos que escribir W, I, el símbolo de I, y, y D. Y ya. Para que sea cierta esta conjunción, o sea, aquí lo podemos ver, P y Q, para que sea cierto, la única forma para que sea cierta es que cada uno de sus conjuntos, es decir, tanto P y Q, tienen que ser verdaderos. Si uno de ellos es falso, entonces la conjunción es falsa. Sí, pasaré el link después de que terminemos esto. Entonces, la única forma para que una conjunción sea verdadera es que ambas proposiciones que están en el conjunto, ambos conjuntos sean verdaderos. Si P es verdadero y Q es falso, entonces la conjunción es falsa. Si por el contrario P es falso y Q es falso, la conjunción es falsa. Si ambos son falsos, la conjunción es falsa. Así que, por ejemplo, en el argumento moral dice, si Dios no existe, entonces no hay valores ni deberes morales. Pero, ¿cómo hacemos que esta conjunción, no hay valores ni deberes morales, sea falsa? Basta con que haya un valor moral y esa conjunción es falsa. Basta con que haya un deber moral y esa conjunción es falsa. Entonces el argumento puede seguir. O ambos pueden ser falsos, es decir, si hay valores y si hay deberes morales, y el argumento va a seguir. Basta con que uno sea falso para que la conjunción sea falsa y pueda seguirse el argumento. Pero eso quizás se pueda entender un poco después cuando veamos la forma de deducción. Pero quiero que quede claro eso. Para que la conjunción sea verdadera, la única forma para que sea verdadera es que ambos sean verdaderos. P y Q. O en el otro caso es como William L. Craig que exista y Dostoyevsky sea el creador de Minecraft. Una disyunción, como dijimos anteriormente, utiliza el símbolo O, se refiere a esa palabra O, esa letra O, para unir y decir o esto, o esto o aquello. Entonces se utiliza como una V, ese símbolo como para unirlos y para referirse a esa disyunción. Por ejemplo, en lenguaje natural podríamos decir, iremos a ver a Graham Oppy o a JH. Entonces, nuevamente, la G representaría iremos a ver a Graham Oppy y J iremos a ver a JH. ¿Y cómo se representaría en lógica? Oye, no puse una O, pero era G y el símbolo de la V y la J. Y eso significa que es cierto o JH es cierto. Ambos pueden ser ciertos porque puede decir que ya voy a ver a Graham Oppy y luego voy a ver a JH. Entonces pueden ser ciertos ambos, ¿sí? Pero puede ser que sea solamente cierto una cosa. Voy a ver a Oppy y a JH no lo voy a ver. Pero sigue siendo verdad la disyunción. O no veo a Oppy pero voy a ver a JH. Y sigue siendo cierta la disyunción. La única forma para que sea falsa la disyunción es que ambos tanto P y Q sean falsos. Entonces, es falso que iré a ver a Graham Oppy y a JH si es que no voy a ver ni a Graham Oppy ni a JH. Creo que es sencillo eso. Si es que hay una pregunta me dicen. Pero hay otro tipo de disyunción y le llamamos disyunción exclusiva. ¿Y qué hace esta disyunción? Lo que dice es que es o una o la otra. No hay
no hay un símbolo como que utilicen por consenso que represente la disyunción exclusiva. Algunos utilizan como un triángulo, pero aparentemente no hay un símbolo que lo utilicen todos. ¿Y cómo podríamos, por ejemplo, una disyunción exclusiva? El siguiente ejemplo, o Dios existe o el naturalismo es verdadero. Ambos no pueden ser verdaderos porque, al menos bajo la forma en que entendemos naturalismo ahí, niega que Dios exista. Entonces ambos no pueden ser verdaderos. O uno o lo otro. Es como un dilema. La disyunción exclusiva representa un dilema. Entonces, el ejemplo del naturalismo, eh, la D, Dios existe, la N, el naturalismo. O sea, D, Dios existe verdadero, N, el naturalismo es verdadero. Y en disyunción exclusiva se podría formalizar de esta manera. D o N. O Dios existe o el naturalismo es verdadero. Pero también se agrega una conjunción. Y, y no puede ser verdad, no es verdad que tanto D y N, o sea, es cierto que o es una o la otra. Se escogen entre esas dos y no pueden ser las dos verdaderas. Eso representa este símbolo. Y aquí ya notamos que comienzan a unirse los símbolos anteriores. Esa P o Q. Y después se agrega y es falso que P y Q. O sea, es falso que tanto P y Q es verdadero. No pueden ser verdaderos. Tienen que ser o una o la otra. Y no pueden ser ambos verdaderos. Aquí podemos ver que la disyunción admitía que podrían ser los dos verdaderos. Pero la disyunción exclusiva dice o uno o lo otro, no ambos. ¿Ya? Y aquí llegamos al lugar que a muchos les gusta, porque esta es la parte ya donde uno utiliza argumentos, cuando uno ya dice, oh, parece que llega la parte donde que me interesaba formular argumentos o cómo representar un argumento. Y es el condicional material del cual ya hablamos, que se utiliza sí, entonces, bla, bla, bla. El símbolo que se utiliza es como una flechita. Esto significa implica. Entonces, el ejemplo del argumento cosmológico Kalam dice, si el universo comenzó a existir, entonces el universo tiene una causa. Ya vemos que hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que el universo comienza a existir. ¿Y cuál es su consecuente? ¿Cuál es la consecuencia de que se cumpla esto? Llegó Rendón. Hola, Rendón. ¿Cuál es la consecuencia de que se cumpla el antecedente? El antecedente va a ser la primera parte, ¿ya? En este caso, si el universo comenzó a existir. Ese es el antecedente. El consecuente es la consecuencia. Entonces, el universo tiene una causa. ¿Cómo lo podríamos formular? Podríamos representar la U como el universo comenzó a existir. Y la G como, o sea, la C, el universo tiene una causa. Y lo único que tendríamos que hacer es poner U, flecha, y C. Eso significa U implica C. ¿Qué significa U? Que el universo comenzó a existir. Entonces, que el universo comenzó a existir implica que el universo tenga una causa. Si U, entonces C. Esto es bastante fácil. Pero sí, siempre y cuando tengan una duda pueden decirla, pero es bastante fácil porque es como la parte ya, es como, estamos entrando al tema. Y bueno, aquí una tabla de verdad. Quizá esta sea un poco más complicada que las anteriores, porque aquí ya vemos que cambian bastante las variables. Y bueno, la primera línea dice P, Q, P implica Q. Si ambos, P y Q, son verdaderos, entonces la implicación puede estar verdadera. La única forma para que la implicación sea falsa es que P sea verdad y Q sea falso. ¿Cómo es eso? Supongamos que es verdad que si el universo comenzó a existir, entonces el universo tiene una causa. Ahora piensa, el universo comenzó a existir, pero no tiene una causa. Esto es falso, entonces es verdad que el universo comenzó a existir, pero es falso que tenga una causa. ¿Qué significa eso? Significa que la implicación es falsa. Significa que P implica Q es falso. Que U implica C es falso. Porque si fuera verdadero, al ser P verdad, Q también sería verdad. ¿Ya? Em, si está lloviendo afuera, entonces la calle está mojada.
Si eso es verdad, si esa implicación es verdadera, entonces si está lloviendo, la calle está mojada. Ambos, el P y Q van a ser verdaderas. Pero si es verdad que está lloviendo fuera y la calle no está mojada, entonces es falso. Que si está lloviendo, la calle va a estar mojada. Es falso eso. Entonces, esa tabla de verdad nos como que nos permite ver esa cosa. La segunda fila es como importante. Rendo volvió a entrar. What? Y bueno, ahí van a notar quizá algunas cositas. Por ejemplo, si Q es falso, P también tiene que ser falso. O sea, eso ya va a ser como parte de la deducción natural que luego veremos, pero ya notamos que hay como cierta relación entre los valores de verdad que toman las proposiciones y la implicación. Y como puse ahí, si la implicación es verdadera, es imposible que Q sea falso si P es verdadero. Es imposible que el universo no tenga una causa si comenzó a existir. Luego está el bicondicional material. Y esto como ya vuelve a complejizarse más el tema. De hecho, las tablas de verdad que le estoy mostrando ahí son como bastante, bastante reducidas porque una tabla de verdad que intentara explicar más agregaría mucho más, unas dos columnas más. Pero bueno, el bicondicional, así como su nombre lo dice, hay dos direcciones. La condición va tanto para la izquierda como para la derecha. Por eso se utiliza como un símbolo de una flecha que apunta a los dos lados. Y un ejemplo de esto es que podría ser esto. ¿Tenemos responsabilidad moral? Sí y solo sí tenemos libertad para escoger actuar. Sí y solo sí se utiliza para representar un bicondicional material. ¿Y qué representa un bicondicional material? Representa que si tengo responsabilidad moral, entonces tengo libertad para actuar. Pero también a la inversa. Si tengo libertad para actuar o para escoger actuar, entonces tengo responsabilidad moral. Es como que va para los dos lados. Si la parte izquierda, si, por ejemplo, A y B. Si A es verdadero, entonces B es verdadero. O por el contrario, si B es verdadero, A también va a ser verdadero. Eso representa el bicondicional. Pero no puede ser, si es verdad el bicondicional, que uno sea verdadero mientras el otro es falso. O que el otro sea falso mientras el otro es verdadero. Así como, así podríamos pensar que el bicondicional es la mezcla de dos condicionales. Por ejemplo, A, sí y solo si B es verdad cuando A implica B y B implica A. Em, que ambos se impliquen a sí mismos. Por ejemplo, nuevamente el ejemplo de la responsabilidad moral. R, sí y solo si L. O sea, tenemos responsabilidad moral, sí y solo si tenemos libertad. Y eso significa que si es verdad que tenemos responsabilidad moral, entonces tenemos libertad. O si tenemos libertad, entonces tenemos responsabilidad moral. Es como que va de un lado a otro. Ya. Entonces, creo que ya terminamos así como cuáles son los conectores, cuáles son los operadores. Y de verdad que es bastante, yo diría, aburrido, porque estudiar lógica aburre, a menos que seas tan friki que comiences a hacer como una pizarra e intentar resolver problemas y hacer demostraciones. em, pero cuando uno quizá no le interesa mucho, va a costar o va a ser aburrido. Pero tenerlo en cuenta ayuda bastante para, como dijimos, para poder ser como más agudo al analizar argumentos. Celecraft se le dijo, es como la física, cuestión de memorizarla y el resto es fácil. No estoy tan de acuerdo. De hecho, o sea, sí memorizarlo va a ayudar bastante. Memorizarlo va a ser bueno porque uno va a entender cuándo se utiliza bien un argumento o no. Pero hay situaciones en las cuales no parece tan claro. De hecho, em, algún día me gustaría mostrarle un argumento, así un argumento largo, que, que llegue a una conclusión, pero que se utilice en la regla de diferencia. Y van a notar que la persona que realizó ese argumento se mató la cabeza haciéndolo.
entenderlo va a ser fácil, quizás. O incluso cuesta entender un argumento, pero leerlo va a ser fácil, pero formularlo, llegar a esa conclusión, comenzar a jugar con los condicionales, los conectores y los operadores lógicos, es complicado. Algunos han escrito libros intentando mostrar la validez de un argumento o de un, de una demostración partiendo de ciertos axiomas. Para ciertas cosas va a ser fácil. Si memorizas todo esto, quizás vas a entender mucho del argumento. Pero si después quieres trabajar y formular tu argumento, quizás cueste. O quizás no. Depende del don que Dios te haya dado. Ahora, no sé si tienen alguna duda respecto a todo lo que hemos hablado o en relación a otra cosa que donde podríamos utilizar lo mencionado anteriormente. Porque todavía podemos estar un rato más y ver un poco de la regla de inferencia, que ya es la parte curiosa, donde ya vemos cómo formular ciertos argumentos que sean lógicamente válidos. Y ahí puse varios ejemplos, son 9, pero, pero dejé de lado el dilema constructivo, no lo vamos a ver. Me parece que no es necesario. No es necesario que veamos un dilema constructivo. Tampoco es necesario que veamos un dilema destructivo. Tampoco es necesario que veamos el tema de la adición. Pero lo otro sí nos puede ayudar un poco a entender a ciertos argumentos. Pero claro, eh, no sé si alguien tiene una duda, alguna relación, alguna pregunta. Si es que, si es que no, podemos continuar un poquito más. Ustedes me dicen, y creo que entraron más personas. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, continuamos. Regla de inferencia. Como dijimos al comienzo, la lógica de lo que se encarga, alguien preguntó, ¿cómo que, cómo que alguna relación? Recapacite, Yerko. Claro, una relación, no sé, piensa, ¿cómo podemos relacionar todo lo anterior con, no sé, un argumento? O cómo podría, no sé, formular tal cosa. Sí, 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 sí. Calmado, amigo. Ya, partamos por el modus ponens. Quizá algunos ya lo han conocido, ya lo han escuchado, pero la forma de formular esto eh, es de esta manera. Obviamente, quiero que quede claro, modus ponens significa el modo que afirmando afirma, ¿ya? Así van a entender por qué. La fórmula es P implica Q, ya ahí tenemos un condicional. La segunda premisa es una P, o sea, se está diciendo que es verdad el antecedente de la condicional. Por lo tanto, es verdad su consecuente, Q, ¿ya? Bastante simple. Si P implica Q, entonces ya que es verdad P, va a ser verdad Q, ¿ya? Bastante fácil. Aquí un argumento en lenguaje natural. Si Dios existe, entonces Dios está justificado en permitir que el mal exista. Esa es la primera premisa y es un condicional. La segunda premisa, Dios existe. ¿Qué se está haciendo ahí? Se está afirmando la verdad del antecedente del condicional. Y cuando juntamos 1 y 2, podemos concluir 3. Por lo tanto, Dios está justificado en permitir que el mal exista. Y ahí ponemos entre corchetes, si queremos ser más claros, si es que estamos presentando un argumento quizá en un escrito, podemos poner entre corchetes, poner ya. Esta premisa se deduce de 1 y 2. Y coma, y ponemos el, la regla de inferencia que estamos utilizando, en este caso, modus ponens, MP. Es bastante fácil, es bastante fácil, pero imagínense que alguien les dice algo distinto, alguien les dice, ya, si Dios existe, entonces Dios está justificado en permitir que el mal exista. Y alguien le dice, en vez de Dios existe la segunda premisa, alguien le dice, Dios está justificado en permitir que el mal exista. Por lo tanto, Dios existe. Es raro. Y ahí no se está utilizando una regla de inferencia. De hecho, se está haciendo una falacia formal que se llama afirmación del consecuente. O sea,
se afirma la consecuencia para afirmar el antecedente, pero eso es una falacia formal, porque nos está exigiendo una regla de lógica formal, como la que estamos viendo. El modus ponens es una regla de inferencia formal. Así que esto nos ayudará como para entender cómo formular un argumento. Y si, digamos, una persona nos presenta un condicional de esta forma, pero en lugar de el antecedente, o sea, Dios existe, nos presenta su consecuente y luego infiere Dios existe, ya notamos que hay algo raro. Ahí hay algo raro. Y uno le puede preguntar, ¿qué regla de inferencia utilizaste? Si es que una persona que está intentando formalizar un argumento, si es que te dice modus ponens, claramente no. Porque para que sea modus ponens, tiene que ser el antecedente. P implica Q. El antecedente es P. Si utilizan Q y de ahí infieran P, están haciendo una falacia formal. Em, no sé quién podría darme un ejemplo de un argumento utilizando modus ponens. Un argumento quizás que no tenga sentido, pero que utilice la regla. ¿Alguien podría intentar aventurarse a hacer eso? O le pregunta a alguien específico. No sé si, a ver, Josué, Josué, ¿estás ahí? Ya, Josué dice, si Yerko es furro, Yerko no debería existir. Yerko es furro, por lo tanto Yerko no debería existir. Claro, eso, está utilizando bien la regla de inferencia. Está utilizándolo correctamente. ¿Alguien puede darme otro utilizando modus ponens? Rendo dice, típica del profesor, si no preguntan, pregunto yo. Rendo dice, si Yerko existe, Yerko es guapo. Pero ese no es un argumento modus ponens. Estás diciendo un condicional material. Te falta algo para que sea un argumento utilizando modus ponens. Por ejemplo, Sí. ¿sí? Así, podría ser algo así como, si llueve, entonces la calle se moja. Entonces, llovió, entonces la calle se va a mojar. Claro, exacto, así mismo. Te halago y me refutas. A ver, Jeffrey Álvarez dice, si la pizza con piña existe, la vida no es perfecta. La pizza con piña existe, por lo tanto la vida no es perfecta. Exacto. Lo entendieron muy bien. Muy bien, genial. Gabo dijo en algún momento, dijo, woof, implica woof, woof. Y ya que woof es verdad, por lo tanto woof, woof. Guau, qué risa. Pero sí, a ver, se le dice, si Cristo existe, entonces el cristianismo es verdad. Cristo existe, por lo tanto el cristianismo es verdad. Claro, sería lógicamente válido. Ahora recordemos que sea lógicamente válido no implica que sea verdadero, pero nosotros hoy día solamente nos enfocamos en la validez lógica. Así que, por ejemplo, el argumento de Josué de Yerko es furro es lógicamente válido, a saber si es verdad. Vamos por el siguiente, modus tollens. Esto es genial. Pero ya aquí se complica un poco porque el ejemplo que puse es un tanto curioso. Modus tollens es lo contrario al anterior. Dice modo que negando niega. Aquí sí se niega el consecuente. ¿Ya? Partimos con lo primero. P implica Q. Pero en la segunda premisa se niega Q, se niega el consecuente. Exacto, Cele. Se niega el consecuente, se niega Q. Por lo tanto, es falso que P. ¿Ya? Esa es la fórmula. Creo que se nota bastante la diferencia. El de modus ponens se afirma el antecedente. En el modus tollens se niega el consecuente, se niega la consecuencia. Y quizás lo recordarán, no sé si alguna vez han escuchado de falsacionismo de Karl Popper, de un filósofo de las ciencias. Bueno, él decía algo así como si una teoría implica algo verificable y es falso, se llega a mostrar que es falso aquella cosa que predice, entonces la teoría es falsa. Bueno, utiliza el modus tollens, utiliza esta fórmula. Un ejemplo de un argumento que utiliza modus tollens es el argumento de William Lane Craig, el argumento que busca mostrar que Dios existe partiendo de que hay valores y deberes morales. Y bueno, el argumento parte con la siguiente condición, dice, si Dios
no existe, entonces no hay valores ni deberes morales. Y luego, ¿qué dice? Que hay valores y deberes morales. Ya, tenemos la condicional. El consecuente dice, no hay valores ni deberes morales. La segunda premisa niega eso, lo niega. Porque ¿qué es lo contrario a decir que no hay valores ni deberes morales? Lo contrario a eso es que sí haya, entonces ahí se está negando. Se niega el consecuente y por lo tanto se niega el antecedente. Y el antecedente dice, Dios no existe. Pero como lo negamos, Dios existe. Entonces, no sé si lo entendieron. Nuevamente, escucho, escucho y leo ejemplos de utilizando modus tollens. No, no importa si es un ejemplo bizarro, no importa si no tiene sentido. Recuerden que le iba a hacer la típica, no hay preguntas, no hay preguntas tontas y tontos que no preguntan. Joder. Ya. Em, hay un ejemplo que se me ocurre ahora, a ver, podría ser esta colonia. Ya. Si tengo colonia, entonces eh, huelo rico, huelo bien, ¿ya? No huelo bien, por lo tanto no tengo colonia. O no sé, algo así. Si alguien puede darme un ejemplo, a ver, 2 ejemplos, 3 ejemplos, ¿qué les pasa? Ya, se le dice, si Yerko no es basado, entonces esta clase no tiene sentido. Esta clase tiene sentido, por lo tanto Yerko es basado. Sería lógicamente válido y estaría utilizando bien el modus tollens. Otaru dice, si Dios existe, entonces ella me ama. Ella no me ama, por lo tanto Dios no existe. De Nietzsche. Josué dice, si Cele fuera buena persona, entonces no estaría en esta clase. Cele está en esta clase. Cele es mala persona. Aunque la conclusión sería, Cele no es buena persona. Gabriel dice, woof, implica woof, woof, pero es falso que woof, por lo tanto, es falso que woof, woof. Ahí ya tenemos un ejemplo de modus tollens mal aplicado, y esa es una falacia formal de negación del antecedente. La falacia formal que mencionamos anteriormente en el modus ponens es afirmación del consecuente, en este caso es negación del antecedente. Por ejemplo, si Dios existe, entonces soy feliz. Dios no existe, entonces no soy feliz. Ahí hay una falacia formal. No se está utilizando una regla de inferencia válida. Jeffrey dice, si Dallas es inteligente, entonces el cristianismo no es verdadero, pero el cristianismo es verdadero. Por lo tanto, Dallas no es inteligente. Bueno, estaría lógicamente válido si estás utilizando bien la regla de inferencia. Me alegra que la entiendan. Me alegra que la entiendan. Genial. Porque hay personas que, por ejemplo, el argumento de Craig dijeron no es válido lógicamente. Y Craig tuvo que escribir una respuesta en su blog mostrando lo que le estoy enseñando para que las personas entiendan que sí es lógicamente válido. Pero sí, genial, genial, lo entendieron. Lo entendió todo, señores. Silogismo hipotético. Este ya es un poco más complejo porque agrega más. La fórmula es la siguiente. Una primera premisa que sea un condicional material, P implica Q. La segunda premisa toma el consecuente de la anterior e implica otra cosa. En este caso, Q implica R, ¿ya? La Q es la misma que está en la primera, así que ténganlo en cuenta eso. Y ya teniendo esas dos, se puede inferir que P implica R, ¿ya? Eso es un silogismo hipotético. Y bueno, un ejemplo que podemos dar es el siguiente. Primera premisa, hay un fundamento de la realidad. Segunda premisa, si hay un fundamento de la realidad, entonces el fundamento de la realidad es necesario. El PP. ¿Ya? Ahí vemos que si hay un fundamento de la realidad, ese es P, entonces el fundamento de la realidad es necesario. El fundamento de la realidad es necesario, es Q. Y la tercera premisa dice, si el fundamento de la realidad es necesario, o sea Q, entonces Dios es el fundamento de la realidad. ¿Y cuál sería ese? R. Y de esos dos, de 2 y 3, podemos inferir por silogismo hipotético que si hay un fundamento de la realidad, o sea, lo primero, P,
entonces Dios es el fundamento de la realidad. O sea, R, que estaba acá. No sé si captan la idea. Hay una implicación P y Q. Luego hay una implicación que dice Q y R, ¿ya? Y esa Q es la misma que se sigue de P. Entonces, si P, entonces se va a seguir R hasta el final. Ahora, mientras sigo hablando, no sé si alguien podría intentar dar un ejemplo de esto. Quizá, nuevamente, lo que sea. Si es curioso, si es raro. Em, Gabriel, Este, sí. te quería preguntar algo. Llegué muy tarde, así que ¿ya están muy avanzados o apenas están comenzando? Sí, ya llevamos 1 hora 15 No, bueno. hablando. Pero sí, ya vimos bastante de los conceptos un poquito más básicos. Ahora estamos viendo reglas de inferencia. Ya vimos modus ponens, modus tollens, y ahora estamos viendo silogismo hipotético. Pero claro, todo esto va a ser subido a YouTube. ¿Qué Sí. canal, por cierto? ¿Ah? ¿Qué canal? Sí, va a ser como mi canal de YouTube y le voy a compartir. Voy a compartir Ah, los links, así que no se preocupen. vale, vale. Sí, genial. Em, entonces, ¿alguien puede dar un ejemplo? Yo puedo. Ya, Con lo mismo de la lluvia, o sea, si llueve, entonces la calle está mojada. ya, Y ahí se puede seguir de que si la calle está mojada, Tilín no va a poner su puesto de lotes. Entonces, se puede seguir de eso, de que si llueve, Tilín no va a poner su puesto de lotes. exacto. Muy bien. Perfecto, perfecto. A ver, José dijo, si escucharan reggaetón, escucharían buena música. Si escucharan buena música, serían gente de cultura A. Por lo tanto, si escucharan reggaetón, serían gente de cultura. Exacto, está bien, está bien. Jeffrey dice, Latinoamérica es pobre. Si Latinoamérica es pobre, significa que no tiene mucho dinero. Si no hay mucho dinero, ahí tendría que poner como si Latinoamérica no tiene mucho dinero, es porque hay corrupción. Por lo tanto, Latinoamérica es pobre porque hay corrupción. No. em, o sea, creo que te saltaste un paso, pero sí se podía seguir. El tema es que tendría que concluir para seguir el razonamiento que si Latinoamérica es pobre, entonces es porque hay corrupción. Y luego, ya tomando, por ejemplo, la primera premisa, Latinoamérica es pobre, podrías seguir, inferir por un modus ponens que es porque hay corrupción. Pero sí, como que te saltaste unos pasos, pero en el fondo está bien. De hecho, le quería preguntar algo. Vean el ejemplo que les puse. Y luego veo el ejemplo de Cele. Pero vean el ejemplo que les puse. Hay un fundamento de la realidad. Si hay un fundamento de la realidad, entonces el fundamento de la realidad es necesario. Si el fundamento de la realidad es necesario, entonces Dios es el fundamento de la realidad. 4. Si hay un fundamento de la realidad, entonces Dios es el fundamento de la realidad. La pregunta es, si tomamos 4, la premisa 4 y la premisa 1, ¿qué se sigue? Por modus ponens. Si tomamos la premisa 4 y la premisa 1, ¿qué se sigue por modus ponens? Pues básicamente sería, si hay un fundamento de la realidad, entonces Dios es el fundamento de la realidad. Hay un fundamento de la realidad. Por lo tanto, Dios es el fundamento de la realidad. Exacto, exacto, eso. Ahí ya estaríamos como mezclando cosas, ¿se dan cuenta? Ahí tomamos silogismo hipotético, pero también agregamos modus ponens. Entonces ya comenzamos como a unir más. Eh, ay, Dios, me olvidé la palabra. Bueno, regla de inferencia. A ver, se le dice, hay valores morales. Ya, primera premisa. Segunda premisa, si hay valores morales, entonces es necesario que exista alguien que lo establezca. Si es necesario que alguien lo establezca, entonces eh, bueno, sería Dios. Por lo tanto, Dios es necesario para los valores morales. Mm, la inferencia sería que si hay valores morales, entonces Dios existe, sí. O Dios sería quien hace que hayan valores morales. No sé si entiendes cómo podrías corregir tu argumento, Cele. Christopher dice,
si hay salsa picante, entonces le prende, a ver, si hay salsa picante, entonces le pondré salsa a mis tacos. Si mis tacos tienen salsa, entonces tendré gastritis. Si hay salsa picante, entonces tendré gastritis. En la segunda condicional está rara, la podrías modificar un poquito para que utilices bien el silogismo. Porque dices, si hay salsa picante, entonces le pondré salsa a mis tacos. Y lo que tendría que seguir es, si le pondré salsa a mis tacos, entonces tendré gastritis. Entonces, si hay salsa picante, entonces tendré gastritis. Aunque, claro, suena raro, pero lógicamente sería válido en ese sentido. Sí, quizás fue una cuestión de redacción, pero creo que se puede entender. No sé si alguien quiere dar otro ejemplo. A ver, yo pensaría un ejemplo, por ejemplo, a ver, Aquí tengo uno, Yerko. ¿sí? Eh, si Dios juzgará con justo juicio las acciones humanas, entonces las acciones humanas deben ser libres de necesidad determinista. Si las acciones humanas deben ser libres de necesidad determinista, entonces el hombre es moralmente responsable ante Dios. Ergo, Dios juzgará con justo juicio las acciones humanas porque el hombre es moralmente responsable ante Dios. Lo dejé acá en el chat. ¿En qué parte? En el chat lo tengo dejado. Para que Está lo... en el chat, en el chat. Que básicamente dice, si Dios juzgará con justo juicio las acciones humanas, entonces las acciones humanas deben ser libres de necesidad determinista. Si las acciones humanas deben ser libres de necesidad determinista, entonces el hombre es moralmente responsable de Dios. Ergo, Dios juzgará con justo juicio las acciones humanas porque el hombre es moralmente responsable ante Dios. No sé, hay algo que es raro. ¿Qué me dices tú, Yerko? sí, lo raro es que están poniendo un porqué. Ya le están dando como una razón de ser. Y solamente tienen que poner, si Dios, digamos, va a juzgar con justo juicio las acciones humanas, entonces es porque tenemos responsabilidad moral o algo similar. Porque no Sí, lo recuerdo muy bien. Pero déjame no se agrega. intentar hacer el cambio. Sí, A ver, sería, si Dios juzga, entonces el ser humano tiene libre albedrío. Si el ser humano tiene libre albedrío, entonces es moralmente responsable delante de Dios. Por lo tanto, si las acciones humanas si el ser humano tiene libre albedrío, entonces Dios juzgará con justo juicio las acciones humanas, o Dios juzgará las acciones humanas. sigue estando raro. Miren, a ver, voy a formularlo así como de manera bastante rápida. Digamos, Dios juzga con justo juicio, así de manera simplificada. Si Dios juzga con justo juicio, entonces, em, entonces tenemos responsabilidad moral. Un ejemplo. La segunda premisa, si tenemos responsabilidad moral, entonces tenemos libertad. Por lo tanto, la conclusión ahí sería que si Dios juzga con justo juicio, entonces tenemos libertad. Es eso. P implica Q. Q implica R. Por lo tanto, P implica R. Y sí, pero igual es normal como que cuesta un poquito formularlo. A ver, Celecraft dice, si los perros entrenados existen, entonces necesitan un entrenador. Si necesitan un entrenador, entonces existe gente entrenada. Entonces, si hay perros entrenados, ahí deben evitar poner el por. Deben poner, si hay perros entrenados, entonces hay gente entrenada. No usen por, porque por ya está como diciendo como la razón por la cual. A ver, Josué dice, si Yerko fuera serio, no haría cosas innecesarias. Si Yerko no haría o no hiciera cosas innecesarias, no tendría un fondo de Minecraft. Si Yerko fuera serio, no tendría un fondo de Minecraft. Por lo tanto, diciendo así como, ya que tengo un fondo de Minecraft, Yerko no es serio. Pero Yerko no es serio, hay una premisa oculta. La premisa oculta sería que tengo un fondo de Minecraft. Y ahí usa modus tollens.
Bien, José, lo entendió todo, señores. ¿Tienen una duda? Porque podemos volver a intentar hacer más ejemplos. Si es normal que nos cueste al menos este, porque ya aquí se mezclan, ya ponen 3 condicionales y es raro. Pero el ejemplo de Josué está bastante bien. El ejemplo de Cele solamente sería como la conclusión es, entonces, si hay perros entrenados, entonces hay gente entrenada. Ese solamente entonces hay gente entrenada. Porque si hay perros entrenados es porque hay gente entrenada. Es como un poquito ambiguo, porque ya se está diciendo que hay una razón por la cual hay perros entrenados. Pero no es necesario establecer esa relación de por qué. Solamente podríamos decir que existe gente entrenada. A ver, otro ejemplo. Si William Lane Craig es guapo, entonces, em, entonces habrán personas que lo admirarán. Hay personas que si hay personas que lo admirarán, entonces William Lane Craig va a ser feliz. Ya, entonces si William Lane Craig es guapo, entonces William Lane Craig va a ser feliz. Eso sería como silogismo hipotético. Y bastante, lo podemos entender un poquito más fácil así, mire. Veamos la fórmula y pensemos en el modus ponens. Recuerden, P implica Q. Si es verdad P, entonces se sigue Q. Miren, 1 es verdadero y 2 es verdadero. Ya, ¿qué pasa? Supongamos que P es verdad, entonces Q es verdad. Y entonces si Q es verdad, entonces R es verdad. Entonces notamos que si P es verdad, va a ser verdad Q. Y por lo tanto va a ser verdad R. Y por eso se dice P implica R. Porque al ser verdad el primero, va a ser verdad todo lo que sigue. Y por eso podemos simplificarlo y decir, por lo tanto P implica R. A ver, si no tienen ningún ejemplo más, podemos continuar. Si es que lo entendieron, me tienen que decir, porque me gustaría que quede claro. Uf, todo claro. Ya, entonces podemos continuar. De todos modos, si todavía tienen dudas, la pueden, no sé, dejar anotada en algún lado, en su mente, en un blog de notas. Y cuando volvamos a hacer eh, una sesión, lo revisamos e intentamos responderla. Este es el silogismo disyuntivo. Aquí ya utilizamos la disyunción, la que ya aprendimos, P o Q. Y bueno, recuerden, para que P o Q sea verdadero, basta con que uno sea verdadero, o P o Q. Entonces, si es falso Q, tiene que ser el otro verdadero, porque si no, la premisa 1 va a ser falsa. Así que P o Q, la segunda premisa, es falso que Q, por lo tanto P. Podría ser al revés, podría ser es falso que P, por lo tanto Q es verdadero. Un ejemplo de esto es Dios existe o el naturalismo es verdadero. La segunda premisa, Dios no existe. Y la conclusión, por lo tanto, el naturalismo es verdadero. Y nuevamente, se sigue de 1 y 2 por silogismo disyuntivo. ¿Pueden dar un ejemplo de esto? Este es como un poco más fácil. No es Sí, la tan... verdad, bastante. Bueno, como yo ya sé esto, me es fácil, que básicamente sería un ejemplo así, o sería, ¿hay un comienzo del universo o hay, o el multiverso, o hay un multiverso? Sí, ¿hay un universo o hay un multiverso? Ah, no hay un multiverso, por lo tanto, hay un universo. En un comienzo. Sí, exacto, sería eso mismo. ¿Algún ejemplo Uno, más? uno de lo más fácil, o bueno, es de día o es de noche. Ah, No es de noche, entonces es de día. exacto. Un ejemplo bastante fácil, cotidiano, y se entiende. O es de día o de noche. No pueden ser los dos verdaderos en este caso, sí. En ese caso sería como un silogismo disyuntivo exclusivo, pero se aplica el- la regla de inferencia. A ver, dice Cele, ¿Josué es funable o estoy loca? No estoy loca, por lo tanto Josué es funable. ¿Está bien? Muy bien, le entendió muy bien.
¿Dios existe o el ateo es verdadero? El ateo es falso. Entonces Dios existe. Sí, estaría bien en la regla de inferencia. Claro. Obviamente, recuerden, un argumento puede utilizar la regla de inferencia correctamente, pero puede ser falso. Pero como dijimos, estamos solamente pensando en la regla de inferencia. Gabo dice, ¿woof o miau? Es falso que woof, por lo tanto miau. Sí, está, está bastante claro, fácil. Jeffrey dice, ¿el reggaetón es horrible o yo tengo malos gustos? No tengo malos gustos. Horrible. Ahí como que le agregaste algo en la segunda premisa. No tengo malos gustos, por lo tanto el reggaetón es horrible. Sí, parece que se te bugueó el chat. El horrible parece que iba abajo. Mario Moscoso viene. A ver si la segunda es el horrible. Está además, sí. Pero sí, entendieron muy bien el silogismo disyuntivo. Em, Podemos pasar al siguiente, o si alguien quiere dar un ejemplo extraño, estaría bien. Sería algo como Jesús murió por todos o Dios limita su amor. Dios no limita su amor, por lo tanto Jesús murió por todos. Exacto, sí, un ejemplo perfecto en contra del calvinismo. Sí, muy bien. A ver. ¡Muajaja! Ya, vamos al siguiente. Simplificación y conjunción. Y aquí ya estamos terminando, en serio, estamos terminando. Este es bastante fácil. La formulación de simplificación es que tenemos una conjunción. P y Q. P y Q es verdad. Y para simplificarlo solamente decimos, por lo tanto, P. O por lo tanto, Q. Es bastante fácil. Un ejemplo, Tilín existe y Craig es genial. Y simplificamos y dejamos, por lo tanto, Tilín existe, solamente existe. Es como que ya tomamos una parte y la dejamos ahí. Em, y la formulación... no. Escribí mal eso. La segunda puse lo mismo, pero... mm, ¿cómo lo podemos arreglar? Bueno, em, no sé, no puedo editar en vivo. Pero ya, quedémonos con eso nomás, con formulación de simplificación. ¿Alguien puede dar un ejemplo de una simplificación? Así, P y Q, por lo tanto P, o por lo tanto Q, y simplifica. Se queda una sola proposición. A ver, sería, ah, si Dios interviene, o no, perdón, espera, voy a pensarlo bien, es que Sí, aquí no se utiliza el sí, porque el sí es de ya, condicional ya. material. La evolución es cierta y Dios intervino. Ah, por lo tanto, la evolución es cierta. ¿Sí? Sí, porque solamente se toma una parte, una proposición de la conjunción y ya. Cele, diciendo un ejemplo de el silogismo disyuntivo, dice, ¿Gabriel es furro o estoy equivocada? Soy mujer, por lo tanto no estoy equivocada. Gabriel es furro. Bueno, ahí ya estaba mezclando un, un modus ponens con ya su respuesta de inmediato. Sí, muchas premisas ocultas. Mario dice, no puedo. Sí. Josué, Yerko es simp y Cele no existe, por lo tanto Yerko es simp. Sí, algo así sería un ejemplo. Jeffrey dice, Calvino es hereje y Pablo es basado. Por tanto, Calvino es hereje. ¿Sí? Simplificarías, podría ser Pablo es basado también. Woof y miau, por lo tanto woof, o por lo tanto miau. Tengo una duda sobre la forma simplificada. No importa si ya sea la conjunción, la primera conjunción, la segunda conjunción que termine en la conclusión. No te entendí. O sea, si en la conjunción no importa cuál sea la proposición que se esté tomando en la conclusión. Sí, puedes concluir cualquiera de los dos. Puede P y Q, por lo tanto Q, o por lo tanto P. No importa. Siempre y cuando la conjunción sea verdadera. Porque recuerden, para que la conjunción sea verdadera, ambos deben ser verdaderos. Entonces uno puede inferir, ya entonces P es verdad, o Q es verdad.
Aunque, claro, en un argumento por lo general no lo van a ver. No van a ver a alguien utilizando una simplificación. No, O es bastante raro. si es que lo Es ven, peculiarmente raro. si es que lo ven, va a ser para quizá una demostración. Por lo general son más que nada para eso. A ver, se le dice, Agustín era basado y Dios es basado. Y concluye Dios es basado, sí. Algunos llegaron cuando ya queda nada para terminar. Miren, aquí la fórmula de conjunción no la puse bien, porque no lo revisé. Pero imaginen, imaginen que hay una premisa 1 que dice P y hay una premisa 2 que dice Q. ¿Qué pueden inferir de eso? Lo que pueden inferir según la regla de diferencia llamada conjunción es que pueden unirlas, hacer el trabajo contrario. P y Q se unen y por lo tanto queda esa conjunción, P y Q. Es como tienen P aislada y tienen Q aislada y concluyen y hacen la unión con la I. ¿Alguien podría hacer un ejemplo? Sí, Mario lo presentó muy bonito, muy bonito. Ahí lo tienen en el chat. Banca chat. A ver, ya, P de Pepe, Q de Tilín. Entonces la premisa 1 dice P, 2 Q, y después por lo tanto Pepe y Tilín. Sí, está bien. Sí, aunque sí. Sí, exacto. Presenciamos la lógica de 1 más 1. Exacto. 1 más 1 es igual a 11. Sí, sí, pero esto no es tan complicado. Así que vamos a continuar con nada, porque ya terminamos. Terminamos lo básico. Lo siguiente era revisar lógica cuantificable, pero ya llevamos 1 hora y media. Entonces, eso lo vamos a dejar para 2 semanas después. Pero me alegra que hayan estado aquí, que quizá, no sé si alguien sabía estas cosas. Igual no es tan complicado, algunas cosas son un tanto extrañas, pero me hubiera gustado saber si es que alguien aprendió algo. A ver, no, no, Mario. Se le dice, Yerko es basado, Josué es funable. Por tanto, Yerko es basado y Josué es funable. Pa, saquen a Cele de la vida. La puntualidad es una virtud, exacto. Gabo llegó 30 minutos antes. Telón. Y Cele llegó 20. Mejor que mis clases de la U. Em, Cele, que Dios te ilumine o te elimine. Una disyunción. Bueno, amigo, no sé si les sirvió un poco. Quiero saber sus comentarios. Si tienen dudas todavía, podemos aprovechar este momento para ya resolverla, pero bueno, llegamos hasta aquí en cuanto a los temas. Luego vamos a ver lógica cuantificable que ya integra al menos dos operadores, que son, uno se llama operador existencial, que se utiliza para decir hay un X, hay algo, y después está el operador universal, que lo quería decir para todo X o todo. Entonces, eso. Así que estaríamos revisando eso la próxima de la próxima semana, en 2 semanas más.